Quiero decirle, Mario, que el canciller no está en una beca. No sé si fue usted o Ritondo que dijo que el canciller estaba como en una beca. Yo tengo orgullo de la política exterior argentina porque el presidente de la Nación es tal cual como practica la política exterior. Es un hombre de diálogo también. Y yo lo he acompañado cuando en México, antes de asumir la presidencia, tuvo que involucrarse en el pedido del gobierno de Estados Unidos para dialogar, para que consiguiera con el gobierno de Venezuela la libertad de 5 norteamericanos. Se lo pidió quien era el subsecretario de Estado de Estados Unidos en ese momento en el gobierno de Donald Trump, cosa que se concretó. Yo he compartido con el presidente de la Nación antes de asumir, porque la política exterior no es la que uno quiere hacer, es la que le toca hacer en el momento que se presentan los acontecimientos. Y 20 días antes que sea presidente de la Nación, fue el golpe en Bolivia. Y sabiendo todo lo que teníamos que negociar nosotros con Estados Unidos, con los poderosos, el presidente electo en ese momento no dudó en denunciar ese golpe de Estado y hacerse cargo de la vida del presidente y vicepresidente de Bolivia y dialogar con Andrés Manuel López Obrador para que mandara un avión y lo sacara con vida y comprometer a Argentina en la institucionalización democrática de Bolivia. Ni bien asumimos el gobierno, nuestro primer viaje fue a Israel con motivo del 75 aniversario del Holocausto. Dialogamos con todos los jefes de Estado que estaban invitados a esa celebración o conmemoración que hacía el Estado de Israel. Y fue un gran encuentro del presidente argentino con el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Y saben de qué hablaron? ¿Sabe qué le pidió el presidente de la Nación al primer ministro Benjamín Netanyahu? Que así como habían dicho 2 embajadores de Israel en la Argentina, Daniel Gazit, en ejercicio de la función de embajador de Israel en Argentina en el año 2009, que Israel sabía quiénes habían puesto la bomba en la embajada y que habían sido ajusticiados todos. Está el reportaje de Daniel Gazit en el diario Perfil, lo pueden buscar en las redes. Y que, como había dicho Isaac Avirán, que lo mismo había sucedido con quienes habían puesto la bomba en la AMIA, el presidente le pidió que le entregaran, que por favor el gobierno de Israel le diera las listas porque él quería terminar con ese tema en la Argentina para que se supiera quiénes habían sido los que pusieron de acuerdo a los 2 embajadores de Israel que Israel ya lo sabía y había hecho justicia. Digo esto porque eso se consigue dialogando y fue tan importante ese diálogo que 72 horas después, el embajador Jorge Argüello, que estaba en Estados Unidos, llamó contándole al presidente que el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, le había comunicado a Jorge Argüello que Benjamín Netanyahu se había comunicado con el presidente Donald Trump y le había hablado muy positivamente de su diálogo con el presidente Alberto Fernández. De allí se empezó a relacionar Argentina con España, con Pedro Sánchez, que tiene tres viajes, con Emmanuel Macron, que ha habido 3 visitas, con la Alemania de Merkel, con la Alemania de Schulz, quien lo invitó al último G7. En menos de un año, el presidente de Argentina ha estado en reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y después de eso lo invitaron al G7 para que sea una voz que exprese la visión que tenía la América Latina y también de sus diálogos con estos líderes que estaban forjando historia y había cuestiones para conversar como era la guerra Rusia y Ucrania.
y fue la voz más importante que se escuchó de América Latina cuando fuimos a la cumbre de Los Ángeles, a la cumbre de CELAC, no, perdón, a la cumbre de América, a la cumbre de las Américas, y fue el presidente Biden que allí toma la decisión de invitar al presidente argentino a un diálogo bilateral en Washington, que fue postergado para octubre, producto de que cayó enfermo el presidente de Estados Unidos. Yo digo, en menos de un año tenemos agenda para mostrar cuántos líderes del mundo estuvieron en un año con estos líderes en reuniones bilaterales, multilaterales. Pregunto, ¿cuántos? ¿Y creen que no tenemos orgullo de practicar el multilateralismo en el medio por unanimidad? Los países latinoamericanos y el Caribe lo eligieron Alberto Fernández, presidente de la CELAC. Con orgullo también participé con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la recuperación democrática en Honduras y compartimos la asunción de Xiomara Castro después de la dictadura que había azotado Honduras y donde Cristina Fernández fue particularmente distinguida por haber sido la única presidenta en ejercicio que hizo valer su voz y que quiso viajar a Honduras con Mel Zelaya cuando ocurrió el golpe de Estado en Honduras. Avión que no dejaron aterrizar en Tegucigalpa. Digo, esta es la política exterior que lleva adelante el presidente Alberto Fernández y a mí me parece que es una política de diálogo. El presidente Boric de Chile, el presidente Arce de Bolivia, el presidente Lasso de Ecuador, con quien me tocó compartir las reuniones que se han tenido con él, de todos los signos políticos. ¿Cuántos presidentes en América Latina pueden decir que tienen diálogo con todos los sectores y gobernantes de la propia región? Brasil, Bolsonaro. Pregúntenle a los líderes del mundo qué opinan de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández, a ver si es lo que dice Cristian Ritondo cuando termina su discurso. Me hubiera gustado que él esté y hablarle cara a cara.